La jungla vibraba bajo el calor del mediodía. Un grupo de excursionistas avanzaba lentamente, observando las plantas, documentando cada hoja, cada flor. Pero había alguien en ese grupo que tenía una curiosidad distinta. Nubia, con sus ojos llenos de intriga, se detenía a menudo, como si la selva le estuviera susurrando secretos al oído. Los guías explicaban la relación de cada planta con el cambio climático, pero Nubia tenía la mirada perdida entre las sombras verdes. Había algo que le llamaba la atención, o más bien, alguien. Desde que entraron al espesor de la jungla, ella lo había sentido, ese par de ojos oscuros que la observaban. De reojo, entre las hojas, logró distinguirlo, un gran gorila, inmóvil, con una mirada que parecía decirle, «Sígueme». La jungla se llenó de rumores y risas, pero Nubia, sin decir una palabra, se deslizó hacia donde aquel gorila se escondía. Sus pasos eran sigilosos, su corazón latía fuerte. Mientras más se adentraba, el mundo a su alrededor desaparecía, dejando solo a ella y a ese intrigante compañero peludo. Se cruzaban miradas juguetonas mientras él la guiaba por senderos ocultos. Los minutos se convirtieron en horas. El grupo, al notar la ausencia de Nubia, entró en pánico. «Se ha perdido», gritó uno. «Dividámonos para buscarla», propuso otro. Y así, entre gritos y llamados, se dispersaron. Pero Nubia seguía el ritmo lento y constante del gorila, sintiendo como si él la llevara a descubrir algo importante. Finalmente, se detuvieron en un claro oculto. Nubia observó al gorila tomar algo del suelo, algo redondo, suave. ¿Qué estaba haciendo? Se acercó lentamente, y en ese preciso momento, un compañero de excursión apareció tras ella. Al abrirse paso entre las ramas, lo que vio lo dejó boquiabierto. Y no fue el único. Allí estaba Nubia, de rodillas en la tierra, sosteniendo una fruta enorme en sus manos, mientras el gorila la observaba con esa misma expresión serena e intrigante. La escena era sugerente, como si compartieran un secreto que nadie más podía entender. Pero lo que sus compañeros vieron fue mucho más simple y menos escandaloso. El gorila le había enseñado a Nubia un gran árbol frutal y quería compartir con ella un poco de lo que él tenía. En medio del asombro y la tensión, Nubia soltó una risa suave. «Creo que me hice un nuevo amigo, uno que sabe más de la jungla que todos nosotros juntos». El gorila le sonrió de una forma casi humana, y por un momento, todos olvidaron la tensión de la búsqueda y se unieron a la curiosidad de Nubia. La curiosidad puede llevarnos por caminos inesperados, a veces incluso peligrosos, pero también es la puerta a descubrir algo más profundo, más simple y auténtico. No todos los misterios necesitan resolverse con prisa. Algunos, como el de Nubia y su nuevo amigo, solo necesitan un momento de calma, una conexión sincera para entender el verdadero mensaje de la naturaleza. En la jungla, como en la vida, a veces es mejor seguir nuestros instintos y dejarnos sorprender por las pequeñas enseñanzas que se esconden en lo cotidiano. Esta historia que nos recuerda que a veces la verdadera magia está en detenernos y observar lo que la vida nos muestra. ¿Qué opinas tú? ¿Te atreverías a seguir a un misterioso guía de la jungla? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantaría leerte. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Secretos de la Manada, darle me gusta y compartir con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura, llena de emociones y descubrimiento. Hasta pronto.